Volvemos con los perfiles de futbolistas y lo hacemos con Cody Gakpo, una de las grandes sensaciones de la Eredivisie en esta temporada. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este vídeo en el que quiero hablar de una figura futbolística, uno de los personajes de la 22-23, uno de esos jugadores jóvenes que ya están destacando, que están llamando la atención y que por supuesto tenía que pasar también por aquí, por el canal. He hablado bastante de él en Twitter, siempre he dado mi opinión bastante positiva de Cody Gakpo y lo cierto es que es una de las figuras del PSV de Van Nistelrooy. Creo que es uno de los jugadores que más mercado tienen actualmente, que más importancia están cogiendo en la Eredivisie neerlandesa. Vamos a ver ya un poquito lo que es este futbolista, lo que es este jugador. Ya digo, todavía muy joven, 23 años, generación 99. Creo que hay cosas que ya se han dicho que quizá en algún caso sí que es un futbolista del que se ha hablado bastante. No es ni mucho menos un futbolista desconocido. Está entrando además en los planes de la selección neerlandesa y es precisamente ahí donde quizá reside la importancia de Cody Gakpo, un futbolista que desde una posición del delantero centro o de esa figura de anotador ha ido evolucionando, ha ido transitando por diversos roles que yo creo que le abren muchas puertas, ya no solo en el PSV sino también de cara al futuro de la selección de Países Bajos. Creo que ahora mismo cuenta para Van Gaal plenamente, creo que es uno de los jugadores con los que el entrenador neerlandés va a contar sin duda para Qatar 2022. Como digo, es un futbolista de 23 años, ya lo veis ahí en pantalla, generación 1999, nacido en Eindhoven, algo que suele tener también un plus de cara a triunfar, de cara a jugar, de cara a apostar por su club local. 1,89 m, esto ya es destacable, creo que es un futbolista muy alto y que eso muchas veces distrae de la posibilidad de que sea un jugador ágil, un jugador con buen 1 contra 1, algo que define bastante a Cody Gakpo, un futbolista que puede parecer que sea un rematador, un finalizador y yo creo que nada más lejos, un futbolista diestro como vemos ahí y que ha transitado ya por varias posiciones del ataque, creo que puede ocupar cualquier rol dentro del ataque de los equipos. Me da la sensación de que va a ir evolucionando más hacia un futbolista de 3/4 que hacia un jugador de área propiamente dicho, aunque vemos ahí muy naturalizada la posición de delantero centro, vemos que está un poco más reforzado ese extremo izquierdo, esas diagonales, esa capacidad de ir al 1 contra 1, de acelerar la jugada, ser un futbolista que participa mucho de la creación y de la construcción de la jugada de ataque y no exclusivamente de la finalización, aunque veremos que tiene cifras más que solventes en el apartado de estadísticas dentro de sus equipos. Vamos a destacar, por supuesto, una de las habilidades que tiene Cody Gakpo, ¿no? Ese 1 contra 1 del que ya he hablado, algo que yo creo que lo define muy bien, esa habilidad con balón que puede chocar por la gran altura que tiene este futbolista, pero también tiene mucha visión de juego, tiene ese olfato del gol para finalizar jugadas, para saber cuándo tiene que elegir el momento del chut, para saber en qué momento tiene que dar un pase, tiene que encontrar al compañero y elegir sobre todo los momentos en los que puede ver la debilidad del rival. Que sea un gran asistente yo creo que también es algo a destacar de Cody Gakpo, porque no se queda única y exclusivamente en esa faceta de finalizador, de delantero centro puro, como ya estoy diciendo. Creo que es un futbolista que transita muy bien en esos 3/4 y creo que es hacia donde va a ir su figura futbolística. Hay un detalle que he cogido de un tuit de Alex Heredia, que al final de este vídeo voy a analizar, voy a compartir con vosotros y creo que también define un poquito lo que puede ser el futuro a corto o medio plazo de Cody Gakpo. Vamos a ir viendo ya
un poquito su influencia, su importancia dentro del PSV, porque estamos hablando de un jugador que debuta en 2018, un futbolista que en ese momento todavía compagina el Jong PSV, el filial del equipo de Eindhoven, con el primer equipo, ahí debuta y desde entonces 158 partidos como profesional, 55 goles y 50 asistencias. Vemos muy pareja la estadística de goles y asistencias, algo que a mí me parece definitivo para intentar encuadrar a Cody Gakpo dentro de un rol. Creo que es importante que entendamos que quizá no es ese tipo de delantero que nos podemos imaginar cuando hablamos de Cody Gakpo. Yo creo que un delantero fuerte, un delantero alto, un delantero con buen remate, con olfato de gol, casi nos lo imaginamos en las inmediaciones del área y ya está, ¿no? Un futbolista que pueda aprovechar esa capacidad de elección, esa capacidad de decidir cuándo, cómo y dónde aparecer para marcar gol. Pero cuando hablamos de Cody Gakpo estamos hablando de un futbolista que influye en toda la jugada, que acelera en muchos casos esa verticalidad, que tiene la capacidad de asociarse muy bien con sus compañeros. Ya digo que cuando juega desde un perfil izquierdo o incluso desde el derecho, que ha aparecido también en algunas ocasiones, creo que es un futbolista que invierte mucho en esa verticalidad, pero sobre todo en esa diagonal para aparecer como goleador, como rematador o incluso como asistente, ¿no? Vemos ahí que esas cifras, en ese sentido, potencian un poco el relato, ¿no? Lo que viene a ser este jugador cuando lo vemos en el campo. Sabéis que no puedo poner imágenes, pero si veis partidos de Cody Gakpo vais a entender perfectamente lo que digo. Es un futbolista que influye perfectamente no solo en la finalización, sino también en la construcción de la jugada. Un futbolista muy preciso, un futbolista que se asocia bien y que tiene mucha visión de juego para saber dónde aparecer, pero también dónde encontrar al compañero en ventaja. En la 2022-2023 vemos que tiene estadísticas ya muy llamativas. 23 partidos con el PSV en todas las competiciones, 13 goles, 17 asistencias. Estamos ante una temporada absolutamente importante, absolutamente trascendente para el futuro de este muchacho, porque estamos hablando de un chico de 23 años que está creciendo mucho, ya no solo a nivel individual, sino también colectivamente, con un PSV que está haciendo muy buen papel con Van Nistelrooy a los mandos y que por supuesto eso está teniendo una influencia muy positiva en su participación en los partidos y sobre todo también en lo que puede ser este jugador de cara al futuro. Creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta porque siendo un jugador tan joven y jugando donde está jugando en la Eredivisie neerlandesa, creo que puede dar el salto muy pronto a una gran liga, a una liga que pueda potenciar más sus habilidades y llevarle a un nivel superior. Vamos a ver algunos de los ejemplos de los partidos, de los últimos partidos que ha jugado Cody Gakpo. Uno especialmente importante contra el Ajax. Sabemos que hay una gran rivalidad entre estos dos equipos. Creo que la influencia de Gakpo fue vital y trascendente dentro de un partido en el que el PSV se llevó la victoria. Vemos este mapa de calor en el que le vemos transitar sobre todo en ese perfil izquierdo del que hablaba. Un jugador que muchas veces cumple a rajatabla con lo que viene a ser su rol dentro del campo y sobre todo en esa dinámica del fútbol neerlandés, que muchas veces los extremos tienen que cumplir una función casi de apertura de juego, de dar opciones distintas, de intentar desbordar por banda para conseguir oportunidades para otros compañeros, ¿no? Y además este PSV, que tiene figuras muy claras de referencia como Luuk de Jong en el área, facilita mucho tener abierto el campo y crear esas oportunidades también para los jugadores que se incorporan por el medio. En este partido, 87 minutos, una asistencia, un pase clave y 71% de precisión en el pase. De todos los pases que dio, el 71% fueron correctos. Bastante interesante el resumen estadístico de este partido. Contra Groningen fue especialmente vital la contribución de Cody Gakpo. Ahora vamos a ver las estadísticas. Ya vemos directamente en el mapa de calor que es una participación mucho más clara por muchas zonas del campo, por muchos puntos dentro de esa dinámica ofensiva. Un jugador que parte probablemente de esa banda izquierda, parte como extremo, pero que traza esa diagonal que casi vemos muy bien representada, ¿no? Desde este perfil izquierdo, partiendo desde esa banda, para aparecer después en todo el área, ¿no? Un jugador que, como digo, participa también en las labores de creación, en zonas de creación, para luego también ser importante en finalización.
Las estadísticas en este partido no son goleadoras, pero sí son muy importantes a nivel de contribución y creación. 90 minutos, 2 asistencias, 11 pases clave. Esto es muy importante porque un pase clave fomenta una situación de peligro. Por lo tanto, estamos hablando de que 11 jugadas tuvieron influencia directa, 11 jugadas ofensivas tuvieron influencia directa de Cody Gakpo y da 2 asistencias, lo que supone obviamente una precisión enorme. También en el pase ofensivo, en el pase que busca el remate. 76% de precisión en el pase en este partido. Y bueno, también he querido poner un encuentro de Europa League. Creo que es importante también que midamos al PSV dentro de la realidad competitiva que es la que se encuentra ahora mismo el PSV. En este mapa de calor vemos que contra el Arsenal parece que está un poco más difuso, también apareciendo en zonas centrales, mucho más hacia atrás que en el partido contra el Groningen, sobre todo, pero vemos que ya aparece por diversas zonas, no es un jugador que se quede anclado en una posición, y eso yo creo que habla muy bien, ¿no?, de Cody Gakpo y de lo que es su rol dentro del campo. En este ejemplo, 84 minutos, una asistencia, 3 pases clave contra el Arsenal y un 85% de precisión en el pase. Es una salvajada. Yo creo que en este sentido estamos hablando de un futbolista que sobre todo influye en el juego en 3/4, en la zona de creación y de finalización. Eso obviamente es una cuestión importante a la hora de medir la influencia que puede tener ese acierto en el pase cuando juegas a una altura de juego como la que suele tener Cody Gakpo. Esto es algo a tener en cuenta. Obviamente podríamos analizar mucho más en la base estadística de dónde hizo esos pases, si son progresivos, si no, pero creo que es una estadística lo suficientemente determinante para entender que Cody Gakpo fue un personaje clave dentro del PSV contra el Arsenal, por esa asistencia, por los 3 pases clave y por todo ese acierto en el pase. Vamos a analizar también, por supuesto, vamos a ponerlo en contexto selección, porque llega a Qatar 2022 y va a ser uno de los 26 elegidos por Van Gaal. No me cabe duda de que Cody Gakpo va a ser una de las figuras de esta Países Bajos. De momento con la selección absoluta ha jugado 9 partidos, 585 minutos, ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. También vemos aquí cómo está bastante parejo en la escala de goles-asistencias y eso que tiene un rol un poquito distinto. Vamos a ver aquí cómo jugó contra Bélgica, un mapa de calor también bastante repartido por toda la zona del campo ofensivo. Es verdad que tiene cierta participación también en campo propio, pero sobre todo quiero que veáis esta parte, ¿no?, esa influencia que tiene en 3/4, que se hace muy evidente, ¿no?, la participación de Cody Gakpo en esa zona, en ambos perfiles, apareciendo por el centro, siendo un jugador que probablemente participó mucho de ese juego constructivo. Y obviamente aquí vamos a ver que en 59 minutos, aquí bajamos mucho los minutos, pero no bajan para nada las estadísticas. Una asistencia, 5 pases clave, 5 key passes y 72% de precisión. Algo que va muy al tono de lo que hemos visto en los anteriores partidos y que obviamente determinan un poco el tipo de jugador que es Cody Gakpo. Es importante esto que traigo aquí, ya os lo había dicho, que quería hablar sobre un tuit que ha publicado, ha compartido la guía Qatar, un proyecto que está haciendo un trabajo inmenso, que sé que por ahí detrás está Morena Beltrán y grandes compañeros. Creo que es importante traer este 11 que ha hecho Alex Heredia, que para mí es un personaje, un periodista muy influyente dentro de lo que es la opinión sobre el fútbol de Países Bajos. Y bueno, Alex Heredia opina que Louis van Gaal elegiría a estos 11 hombres. Quiero que veáis dónde está Cody Gakpo, porque es importante ver un poco esta situación para entender también lo que hemos visto antes, ¿no?, en la diapositiva anterior de la zona de 3/4 tan iluminada, ¿no? Una zona de participación
tan importante en la que Cody Gakpo quizás se está haciendo fuerte, ¿no? En esa posición de enganche, en esa posición de hombre de 3/4, en esa posición de hombre asociativo, construyendo juego, siendo más importante en la entrega y en la visión que en la finalización. Por lo tanto, creo que esto resume bastante bien lo que puede ser Cody Gakpo, un futbolista que creo que está creciendo mucho, que está contribuyendo con su buen juego a que salga en las apuestas de algunos de los mejores equipos de Europa. Obviamente está sonando en algunos de los mejores equipos que están ahora mismo en la lucha por ser o por cumplir objetivos dentro de las grandes ligas. Ha sonado el Chelsea, ha sonado el propio Arsenal, ha sonado el Manchester United. Creo que ahora mismo la Premier es la liga que más puede apostar por este tipo de talentos, que no van a salir baratos, pero que además necesitan de alguna manera un salto competitivo importante. Ya digo que Gakpo en el PSV ahora mismo está cómodo, porque Van Nistelrooy está haciendo un gran trabajo, porque siguen en Europa, porque tienen la capacidad de mostrar un nivel de juego bastante alto, y creo que en ese sentido, creo que estamos hablando de un futbolista que, aunque vaya a dar el salto, no lo va a hacer en falso. Creo que va a elegir un equipo que le pueda dar oportunidades, que le pueda dar un contexto de juego favorable, teniendo en cuenta el fútbol que puede desarrollar, y sobre todo que le dé la oportunidad de ser un jugador importante prácticamente desde su llegada, para no bajar rendimiento, para seguir contribuyendo y sobre todo para seguir creciendo. 23 años, mucho todavía por demostrar, pero sobre todo también con la sensación de que estamos ante un jugador realmente interesante de cara al futuro. Así que Cody Gakpo, aquí queda este perfil, aquí queda esta mi opinión sobre este futbolista que he visto mucho en los últimos meses y que tenía ganas de traeros. Como siempre, si le habéis visto, si tenéis alguna propuesta de jugador, dejadlo todo en comentarios, suscribíos por supuesto y dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo, y como siempre os digo, gracias por estar al otro lado.